Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Ernesto Chacón, es licenciado en psicología con especialidad en psicoanálisis. Tiene una maestría en estudios históricos interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato, en la cual su tesis se especializó en significar la muerte a través de la literatura de la Revolución Mexicana. Actualmente está estudiando un doctorado en donde la tesis que está haciendo es en la historia del psicoanálisis en México. Entonces, pues tiene un currículum muy amplio, también está especializado en la clínica psicoanalítica, tiene su consultorio y es un hombre pues que nos va a venir a aportar muchísimo conocimiento el día de hoy. Me gustaría, Ernesto, que tú te presentes, que nos digas pues, un poquito de ti, por qué te interesó más que nada estudiar o analizar más bien la muerte, ¿no? Podría ser una pregunta interesante. Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos para ti, para todos. Pues soy Ernesto Chacón. Me gusta presentarme principalmente como psicoanalista en primer lugar y en segundo lugar como escritor de historias, ¿no? Desde el estudio formal de la historia como también escritor de algunas historias como más de ficción. Uy, me hace una pregunta muy buena porque pensé que íbamos a hablar más de psicoanálisis digamos, de la tesis actual que de la tesis anterior, que es la de la maestría. Pero bueno, es un tema como bien presente siempre. Creo que en todos, pero los que nos dedicamos al trabajo clínico, pues constantemente estamos escuchando el discurso alrededor de la muerte con los pacientes, con pérdidas que han tenido los pacientes. Y bueno, el estudio del psicoanálisis implica una cercanía, digamos, con temas de estos fuertes, ¿no? El amor, la muerte, los duelos, etcétera, la locura, que de alguna forma u otra, pues acaban llevándonos a pensar la muerte. Entonces, esto vinculado con una de mis grandes pasiones, que es la historia, me llevó a pensar cómo ha sido entendida o cómo ha sido pensada la muerte en distintos momentos históricos. Porque hoy podemos tener una forma particular de entenderla. Quizá nuestros abuelos, abuelas tenían otra forma particular de entenderla. Y entonces, nada, yo quería estudiar un posgrado y dije, quiero estudiar algo de la muerte. Y bueno, vi que era factible como utilizar novelas o utilizar la literatura como una herramienta para recuperar algo del pasado, ya que, pues digamos, sobre la Revolución Mexicana, si quieres estudiar algunos temas, pues puedes recurrir a ciertas fuentes, ¿no? Pero para estudiar temas que tienen más que ver como con las emociones, como con lo afectivo o como con la forma de pensar cosas particulares, pues una de las fuentes importantes es la literatura. Entonces, nada, me llamó la atención este tema y buscarlo en la literatura ha sido una travesía como muy, muy, muy interesante. Bueno, la tesis ya está terminada, publicada ahí por parte de la Universidad de Guanajuato y pues nada, creo que eso es lo que me llevó a... Excelente, ¿no? Y la verdad es que me parece que como sociedad el análisis de la muerte es algo que, como tú dices, en algún momento todos lo pensamos, pero pocos realmente lo profundizamos, ¿no? O sea, como que uno piensa en la muerte y dice, ay, la muerte, no, 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 o sea, como que quisiéramos evitarla, ¿no? Entonces, llevarla a un análisis más profundo creo que es relevante para saber cuál es nuestra postura ante la muerte. Y digo, no tiene que ser la misma postura siempre, probablemente va a ir cambiando a lo largo de los años, de las etapas de vida, ¿no? Pero bueno, ahorita que hablabas del psicoanálisis, me gustaría que nos explicaras, pues primero que nada, ¿qué es el psicoanálisis? Me parece que hay mucha gente que no termina de entender qué es el psicoanálisis y por qué es importante que la gente lo conozca como método terapéutico. Sí, me haces como tres preguntas en una o cuatro preguntas en una. Sí. Déjame ver si te puedo responder como un poco a todo. Bueno, cuando hablamos de psicoanálisis hay que entender que es una praxis. ¿Qué es una praxis? Una praxis es aquella, digamos,
práctica que vincula una teoría con una práctica, ¿sí? Y me gusta a mí mucho decir praxis porque no es lo mismo praxis que ciencia y no es lo mismo una praxis que una teoría nada más. Entonces, cuando hablamos de psicoanálisis, estamos frente a una praxis en el sentido griego del término, que es una aplicación teórica, una aplicación de un estudio teórico que a la vez tiene que ver con lo práctico, ¿no? Esta mezcolanza de teoría, método y práctica, la cual tiene como objeto de estudio pues el psiquismo humano y en específico el inconsciente. Freud, quien será o es el padre del psicoanálisis, el fundador, el pionero, y desde donde todos nosotros estudiamos y abrevamos, va a fundar el estudio del inconsciente pues, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pues el psicoanálisis será este método de investigación, un método terapéutico y al mismo tiempo una teoría, ¿no? Es un método de investigación porque a partir del método psicoanalítico nos permite adentrarnos en pues lo que podemos llamar psiquismo humano, ¿no? Digo, el objeto principal que se le atribuye a la teoría psicoanalítica pues es el inconsciente, pero no es solo el inconsciente, sino que hay un trabajo mucho más amplio y conceptual, digamos, ¿no? Es un método terapéutico, efectivamente, aunque a muchos psicoanalistas no nos gusta decirle terapia al psicoanálisis, creo que al final del día tiene es un fuerte método terapéutico que tiene sus especificidades por las cuales no lo llamamos tal cual terapia, y quizá en un momento más vamos a hablar de ello. Entonces, bueno, a partir de ahí, de Freud, tenemos un montón de otros teóricos y autores que irán ampliando el edificio psicoanalítico, irán cambiando algunas de las cosas. Hay cosas que hoy, aunque Freud las dijo, no las pensamos o no las entendemos igual o no estamos tan de acuerdo, pero bueno. Ajá. Luego me preguntas que quizá no es claro o que mucha gente cercana al mundo sí no acaba de entender qué es bien el psicoanálisis. No conseguiste su diferencia con... O me puede repetir la pregunta, perdón. No, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué es y por qué es importante que la gente lo conozca o lo entienda? Ya. Es importante, creo que es importante para al momento de elegir, o sea, lo voy a decir de dos lugares. Al momento de formarte como psicólogo o como filósofo o como sociólogo, creo que es importante conocer de qué va el psicoanálisis para entonces poder saber elegir una teoría a estudiar o pues sí, vamos a llamarlo así, una teoría a estudiar, a diferencia de otras psicologías que estudian otras cosas. No todas las psicologías estudiarán lo mismo, aunque todas son psicologías, digamos, sino que cada psicología estudiará algo diferente y en ese sentido su producción teórica es distinta. Entonces creo que es importante entender que el psicoanálisis se esfuerza por el estudio del inconsciente y pues sí profundizará, digamos, en la condición humana en el sentido, pues sí, el conductismo, por ejemplo, profundizará en la conducta, el comportamiento, el cognitivismo, pues en las funciones psíquicas, en las funciones cognitivas, el humanismo en el desarrollo potencial de habilidades humanas. Es decir, son diferentes. Y en la medida en la que uno pueda entender o conocer, al menos de manera general, cuáles son estas diferencias, creo que es posible saber a dónde recurrir cuando uno quiere formarse de alguna manera en alguno de estos caminos. Ahora, como paciente, supongo que a veces es importante, y lo digo así porque no sé qué tan importante o qué tan necesario es para un paciente conocer específicamente las teorías, ¿no? Pero bueno, creo que de manera general sí es importante saber cuál es el enfoque teórico, digamos, cuál es el enfoque terapéutico que está siguiendo mi futura psicóloga o mi futuro psicólogo, ¿no? Por eso sería importante también, me parece,
aunque le apuesto más a la otra opción, porque al final del día el paciente no tiene por qué estudiar la teoría cognitiva o psiquiátrica, humanista. Pues no, solo conocer a grosso modo un poco de qué va. Y en ese sentido, bueno, lo que se dice en el Vox Populi, creo que es cierto, el psicoanálisis tiende a profundizar un poco más, es un poquito más largo y en ese sentido puede parecer aparentemente un poquito más lento, pero pues la apuesta es trabajar de manera más amplia y no solamente modificar una conducta, digamos, momentánea o que está generando un conflicto, como sí es el objetivo de otras terapias, digamos. Justamente esa es mi siguiente pregunta, va relacionada a cuáles son las diferencias, digamos, más marcadas en cuanto a objetivos de la terapia y el enfoque hacia el paciente entre la terapia que pudiéramos llamar la convencional psicológica y el psicoanálisis, ¿no? Que pues probablemente la convencional es la cognitivo-conductual. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas en cuanto al enfoque hacia el paciente y los objetivos de la terapia? Ok. Bueno, yo no sé si estaría de acuerdo en que exista una terapia convencional, porque pues creo que existen un montón de terapias. Creo que, estadísticamente la más usada o recomendada es la cognitivo-conductual, pero aún ahí, o sea, aún en lo cognitivo-conductual hay diferentes subespecialidades o hay diferentes ramificaciones que sí llegan a hacer que la terapia sea como muy, muy amplia. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Malo porque de repente uno puede toparse con psicoterapias bien raras o incluso como muy por fuera de lo teórico, de lo ético y que acaban, no sé si acaben siendo terapéuticas o no, pero que acaban siendo al menos raras, ¿no? Cuestionables, me parece. Ujú. Pero a veces es bueno porque sí creo que el psiquismo pues es demasiado amplio como para encasillarlo solo en una terapia convencional. No sé si me explico. Creo que la apuesta teórica o la apuesta terapéutica debe ser tener un bagaje muy amplio como para poder pues, trabajar en su complejidad al psiquismo. Pero también creo que en esta amplitud puede tener como consecuencias teóricas, metodológicas que hay que contemplar. Ahora, bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el psicoanálisis y otros enfoques? Bueno, voy a hacer como una construcción que viene desde lo teórico, que es justamente el inconsciente, ¿no? Nosotros apostamos que el sujeto en sesión produce, eh, bueno, al enunciar un discurso, produce pues lo que llamamos formaciones de compromiso. Esas formaciones de compromiso nos van a permitir acceder, digamos, o entender o interpretar algo de lo que podemos vislumbrar como del inconsciente. Entonces, la formación psicoanalítica nos entrena, por así decirlo, para escuchar estas formaciones de compromiso que Lacan llamará formaciones del inconsciente. Eh, para ello, pues hay que usar una serie de técnicas, entre ellas la más importante, la asociación libre, ¿no? La escucha flotante para que el paciente produzca una asociación libre y demás. Y los objetivos están muy poco determinados por la convencionalidad. A diferencia de una terapia cognitivo-conductual que desde las primeras sesiones puede establecer una serie de objetivos, dejar de fumar, dejar de enojarse, pues la verdad es que el psicoanálisis no. El paciente puede llegar por un malestar actual, digamos, y claro, nosotros escuchamos ese malestar, hacemos unas preguntas, venga, tratamos de que se desarrolle un poco más el discurso sobre ello, pero pues el objetivo del psicoanálisis no es centrarse en ese padecimiento actual, sino en toda la red, digamos, que, que hace que hoy ese padecimiento esté aquí, pero que hacia atrás habría mucho más. Hacia atrás, pues en un sentido histórico y subjetivo, pero también hacia atrás en un sentido lógico, digamos, inverso. Es decir, cómo hoy el sujeto habita su historia.
cómo hoy el sujeto se cuenta sus historias, ¿no? No es solamente que, hace 10 años me pasó esto y por eso soy así, sino que tú hoy enuncias esa historia, ¿no? Entonces, juega con lógicas temporales distintas el psicoanálisis, juega con lógicas racionales distintas el psicoanálisis, juega con intervenciones que son muy distintas, ¿no? No es solamente esta cosa que en lo cognitivo le llaman el insight, ¿no? De que el paciente se dé cuenta. Eso está muy bueno en otros enfoques. Pues acá, digo, también está bueno que el paciente se dé cuenta de cosas, pero acá no apostamos a una racionalidad en el sentido de que el paciente comprenda. No, sino más bien se apuesta a que el paciente modifique, digamos, algo de la estructura de lo que viene repitiendo. Y no es lo mismo el insight, digamos, la comprensión de un fenómeno psíquico a la emergencia de una nueva producción inconsciente que pueda modificar la actualidad de esta historia. Es complejo, o sea, la verdad es que es complejo, pero digamos, esas serían las apuestas principales. No se centra, por ejemplo, muchos enfoques humanistas se centran en el aquí y en el ahora, por ejemplo. Bueno, en este sentido, el psicoanálisis se centra en el aquí y en el ahora porque requiere que aquí y ahora se enuncien cosas de otros momentos históricos del sujeto, pero pues no es una lógica presentista, sino es una lógica de construcción desde el presente hacia el pasado. La conducta como tal no es nuestro objeto de estudio, ¿no? El paciente puede llegar y contarnos qué hizo el fin de semana, y bueno, de ello nosotros tomamos como material no la conducta, como quizá lo tomaría un conductista de, oye, hiciste esto, ¿no? Sino lo que él dice de eso, ¿no? El discurso, por ejemplo. Trabajamos estrictamente con verdades en el sentido objetivista del término, sino con ficcionalidades, es decir, cómo el paciente construye su relato. Eso que para él es la verdad, para nosotros es una ficción, que no es lo mismo que mentira, sino una ficción en el sentido de que él construye esa representación de su realidad y gracias a que la construye como discurso, como ficción, es que es interpretable. Claro, sí, no, qué interesante, ¿eh? O sea, a mí el mundo del psicoanálisis me parece demasiado amplio. Es como una especie de hoyo de Alicia, o sea, lees un poquito y de ahí te vas, y no pareciera que no tiene fondo, ¿no? Ahorita has utilizado la palabra psiquismo en varias ocasiones. Yo lo poco que he leído en el psicoanálisis, tengo entendido que hay estructuras psíquicas y luego estructuras clínicas, ¿no? Dentro de la estructura psíquica, que por lo que yo tengo entendido es el yo, el ello y el super yo, me gustaría que nos ayudaras a entender cómo funciona esta teoría que es propuesta por Freud, porque es que él analiza dentro de sus, o más bien con sus pacientes, o cómo es que él interpreta que, oye, pareciera que en la mente hay tres, pues, estadios, ¿no? En donde uno más o menos es el que se deja ver, el otro es el que a lo mejor es este discurso que en la terapia del psicoanálisis el analista lo entiende y lo escucha como que pareciera que de lejos, pero que realmente es el que pudiera parecer que está dirigiendo nuestra vida o al menos nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos. Entonces me gustaría que primero que nada nos ayudaras a entender un poquito qué es el psiquismo para poder entrar en el mismo lenguaje y luego que nos hablaras de estas estructuras psíquicas, o sea, porque es importante entenderlas. Ok. Bueno, pues te voy a decir un comentario que le hice a unos alumnos. Tenemos un semestre completo para cada una de las estructuras. Así que voy a intentar como sintetizar y condensar de manera general. Bueno, lo primero es que a ver, yo, ellos, super yo no lo llamaría estructura. Freud lo llama, bueno, los postfreudianos más bien, porque Freud pocas veces lo dijo así, son tópicas. Bueno, corrijo,
Freud sí lo dijo así, son tópicos. Lo que dijeron los postfreudianos es que es primer tópica y segunda tópica. Ahorita voy para allá. Son tópicas, es decir, son formas de representarse el psiquismo. Hay que entender que no es que nosotros creamos que en el psiquismo, en la mente, existen divisiones y que uno puede abrir el cerebro de alguien o abrir el corazón de alguien y ahí van a estar, ¿no? No. Esa es una lógica biologicista que no es, digamos, la nuestra. Nosotros estamos apostando que es una teoría y como toda teoría requiere de conceptos que nos permitan explicar fenómenos. ¿No? Hay una serie de leyes generales que nos van a permitir explicar fenómenos particulares y que nosotros sabemos que son conceptos abstractos que no existen en un sentido objetivista real, ¿no? Dicho esto, Freud se va a valer de pues, la filosofía de su época, que era el mecanicismo, y entonces él va a explicar el psiquismo desde la lógica del mecanicismo, es decir, como un aparato psíquico, como una máquina que funciona y tiene, por lo tanto, sectores, lugares. A esto le llamará el aparato psíquico y para explicar su aparato psíquico va a recurrir a la tópica. La tópica entonces son instancias psíquicas en donde nosotros podemos encontrar, como tú dices, Marce, yo, ello y superyo. Pero hay otra tópica que es anterior. Esta de yo, ello, superyo es lo que se denomina segunda tópica. La primera tópica es consciente, inconsciente y preconsciente. Entonces, Freud pronto dará cuenta que por debajo de nosotros, no me encanta la idea de que sea como digamos, sino, pero bueno, lo voy a decir así. Por debajo de nuestro discurso emergen elementos que aparentemente son accidentales o errores. Esto está escrito de manera sensacional en un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Y él va a decir que en estas cosas accidentales, como son los lapsus, como son los sueños, como son ciertos accidentes del discurso, digamos, emergerán ciertas producciones y que no son accidentes, pues, que no son errores, que no son fallas. Son formaciones de compromiso o formaciones del inconsciente que nos van a permitir acceder a ese otro lugar que en un primer momento Freud no sabe qué es. ¿Qué es esto que está ocurriendo? Eso al mismo tiempo de que le estés haciendo un estudio fuerte alrededor de las histerias, y entonces le va a decir, bueno, aquí hay algo en estas mujeres que no cuadra con el discurso médico, que no cuadra con lo que ellas mismas están diciendo. Hoy hay una revuelta teórica importante alrededor de las histerias con Freud. Pero bueno, a grosso modo él va a dar cuenta de que el inconsciente o lo inconsciente emergerá ahí. Y entonces va a decir que sí, que existe una división psíquica de aquello a lo que podemos acceder en el presente y podemos enunciar que es la conciencia. Y que hay cosas a las que no podemos acceder prácticamente de ninguna manera y que es el inconsciente. Pero hay un territorio intermedio que es el preconsciente que nos va a permitir acceder a cosas o que no están en la conciencia, pero que tampoco están reprimidas en el inconsciente y que es inaccesible. Y que gracias a eso preconsciente es que medio podemos entrar, digamos, al inconsciente. Entonces, esta primera tópica es consciente, preconsciente, inconsciente. Hay un esquema que se llama esquema del peine que Freud desarrolla en el texto de la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, en donde, bueno, no tengo aquí para representarlo, pero como un peine, ¿no? Con las cerdas, entonces llegan ciertos estímulos extrapsíquicos y estos estímulos son procesados de alguna manera pues, por las huellas némicas inconscientes hasta llegar a la preconciencia y después a la conciencia, ¿no? Es interesantísimo porque se nos va a decir que para poder nosotros percibir algo, el estímulo pasa por el inconsciente primero o por lo inconsciente primero para después llegar a la conciencia. Sí, hay una teorización como muy grande alrededor de cada uno de ellos. Hay
tiene un texto para cada uno, ¿no? Digamos, pero sí, a grosso modo lo podemos pensar como estadios, pero también como cualidades. No es lo mismo que algo esté en el inconsciente a que algo sea inconsciente. Yo te puedo preguntar a ti, oye, ¿qué desayunaste ayer? Y tú de momento no te acuerdas, por lo tanto, eso está descriptivamente inconsciente. Haces un esfuerzo de memoria y dices, ayer fui con mis amigas y desayuné unos chilaquiles con salsa verde. Ok, entonces, eso que estaba descriptiva o cualitativamente inconsciente, pues no estaba estrictamente en el inconsciente, sino que se encontraba en un territorio de fácil acceso, como puede ser el preconsciente. Es una descripción muy sencillita, ¿no? Pero creo que puede ser esquemática. Y esto lo podemos llevar a situaciones más fuertes, ¿no? La segunda tópica, que es a la que tú nos haces mención, es yo, ellos, super yo. Y esta tópica la desarrolla Freud a lo largo de toda su obra. Me parece que está muy bien condensada en Esquema del Psicoanálisis, un texto pues de los últimos que escribe Freud en 1938, que de hecho ya es publicado póstumamente. Y justo el capítulo 1 se llama La estructura del psiquismo, algo así. Se me fue el nombre. El psiquismo y sus instancias, ¿no? Y es donde nos va a hablar de como un ser nuevo que llega al mundo en un primer momento, pues su único contacto con la realidad pues es la madre o los cuidadores, y cómo esta interacción con los cuidadores y con la madre va a ir generando poco a poco un yo. En un primer momento el ser está cubierto de la totalidad, no necesita nada, no. Pero llega un momento en que digamos, el mamá, papá, abuelita, quien sea, no está para brindar esa satisfacción, y entonces él tiene que llamar al mundo para que vengan y le den esa necesidad. Y llora, ¿no? Y en ese momento el bebé llora como llamado al mundo, y es ese momento en el que el sujeto entra al mundo, es ese momento en el que la falta cobró sentido y te das cuenta de que es necesario llorar, ¿no? Y bueno, el psiquismo se va estructurando y va teniendo un desarrollo poco a poco, y ese sujeto eh, originario que podríamos llamar ello, que es aquel sujeto en donde es el gran reservorio de las pulsiones, de la libido, en donde todo es satisfacción, tendrá que después articularse un yo para poder mediar esa satisfacción. Y bueno, a partir de la relación con los padres, con las figuras de autoridad, con las figuras de identificación, se constituirá un super yo, que es aquel que nos indica más o menos regulaciones morales, regulaciones de cómo debemos ser, si yo quiero ser como es él, qué tengo que hacer, y al mismo tiempo el super yo es el culpable de la culpa, ¿no? Entonces, si yo quiero ser como es él, pero yo hago esto que no es lo que hace él, aparece la culpa, ¿no? Y todo eso es inconsciente, descriptivamente inconsciente, pero ocurre, digamos, en tópicas distintas a las del yo, perdón, a las de inconsciente, consciente, preconsciente, pero para eso está esta segunda tópica. Insisto, cada una de estas instancias ameritaría una descripción muchísimo más amplia, pero bueno, a grosso modo lo podría plantear así. Y no sé si cuando hablas de estructuras clínicas te refieres a estos pues, semidiagnósticos que también usamos en la clínica, de neurosis, psicosis, perversión, etcétera, o te referías estrictamente a estas cuestiones de las tópicas, que insisto, es tópica 1, tópica 2, y ajá. No, sí, cuando hablo de estructuras clínicas me refiero a la neurosis, a la perversión, a la psicosis, pero antes de pasar a esas estructuras clínicas, un poquito regresándonos a las estructuras psíquicas, que ya me dijiste que no te gusta llamarle estructuras, pero me parece que podría ser un buen nombre como para poderlo, más o menos entender. ¿Tú dirías entonces que el psiquismo es la manera en la que el individuo piensa o acomoda su pensamiento, o cómo defines el psiquismo como concepto? Okay.
De entrada te diría no, radicalmente a esta pregunta que tú haces, porque no, el sujeto no acomoda ni piensa su pensamiento de entrada, porque estamos en una lógica del inconsciente. Entonces, el sujeto no gobierna en su propia casa, digamos. Entonces, no lo acomoda él, ¿no? Sí, no. Más bien el sujeto es acomodado en todo caso por su psiquismo, por su inconsciente. Uh-huh. Y la segunda parte de la pregunta fue, ¿cómo pienso yo el psiquismo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo lo definirías entonces al psiquismo como concepto? O sea, para poder entender cada que digamos psiquismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uh-huh. Bueno, yo al aparato psíquico. O sea, a esta descripción que acabo de hacer, mecanicista, funcional, sí, yo, super yo, sí, inconsciente, consciente, preconsciente. A eso me estoy refiriendo yo cuando yo digo psiquismo, ¿no? El psiquismo. Cuando yo digo alma humana, bien, me refiero pues sí, a esta estructura, que no es lo mismo que sean estructuras psíquicas a la forma en la que está estructurado el psiquismo. Ajá. Entonces, a eso me estoy refiriendo, que no es la definición de mente humana que tendría, por ejemplo, la psicología cognitiva o el humanismo, en donde sí hay una definición bien estructurada de que la mente humana es, no, bla, bla, bla. No, acá yo cuando hablo de psiquismo me refiero al aparato psíquico, al aparato psíquico. Al aparato psíquico como funciones, entonces, o sea, el aparato psíquico sí involucra a la mente, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, acá, desde como yo lo estoy pensando, la mente es el aparato psíquico. La mente es el aparato. Como yo lo estoy pensando, habrá autores y teóricos que lo piensan distinto. Y ojo, acá hablando estrictamente de psicoanálisis, cuando yo hablo de psiquismo, hablo de aparato psíquico. Y la mente, creo que uso poco la palabra mente, pero al menos por ahorita pensemos si la mente sería el aparato psíquico. Uh-huh. Lo mental. Ajá. Lo mental, sí, sí, sí. Bueno, y ahora sí, dentro del psicoanálisis freudiano, perdón, se habla de las estructuras clínicas, ¿no? Que es justamente lo que me estabas comentando hace ratito, que es la neurosis, la psicosis y la perversión. Me pareció muy interesante que aquí Freud quiso analizar estas tres en cuanto al entorno de la ley, del deseo y de la realidad, cómo estas tres estructuras clínicas se relacionan con estas tres, pues con estos tres ambientes, ¿no? Con el de la ley, que él habla mucho de la ley del padre, pero me parece que es algo simbólico, no es tanto que la figura paterna. El deseo y la realidad. ¿Podrías explicarnos más de cada una de estas y cómo se nota si alguien vive su deseo o su realidad desde la neurosis, la psicosis o la perversión y qué son, ¿no? O sea, dirías que son enfermedades, que son estructuras, que son, o sea, que explícanos un poquito de estas tres. Bueno, entonces quiero aclarar que Freud no las llama estructuras. La idea de estructura va a surgir pues con el estructuralismo, principalmente el estructuralismo francés, y cuando hablamos de estructuras psíquicas o clínicas, me agrada más pensarlo como clínicas, estamos más en un territorio de psicoanálisis lacaniano y no freudiano. Es Jacques Lacan, psicoanalista francés de mediados del siglo pasado, mediados, digamos, de la segunda mitad, a partir de la mitad o de la segunda mitad del siglo pasado, quien va a insertar el estructuralismo en el psicoanálisis y que entonces desde la lógica estructuralista es pensable el psiquismo como estructuras. Freud sí las piensa, me parece, como patologías. Ojo, que Lacan las llame estructuras no quiere decir que él se las inventa o que él las construye. Él recupera a Freud, porque él era un gran lector de Freud, él recupera a Freud y les da una connotación estructuralista. Y es generalmente muy aceptada por la comunidad psicoanalítica, aunque hay que insistir en que hay enfoques teóricos psicoanalíticos no estructuralistas y no lacanianos que no las piensan como estructuras.
parto de ahí para ahorita responder. Ahora, regreso a Freud. Freud sí va a teorizar las neurosis, que va a ser su principal teorización. Él incluso va a llegar a decir en varios momentos que sobre la psicosis y sobre la perversión hay poco que hacer. Y hacia el final de su vida va a decir, perdónenme, fui un loco, claro que hay mucho que hacer, les toca a ustedes, y ya me voy a morir. Y también sobre el trabajo con los niños. Pero bueno, él sí piensa al enfermo. Él muchas veces, digo, depende de la traducción, pero la traducción que es la que más leo yo, es la traducción de Ballesteros, de Echeverry, de Editorial Amborortu, Argentina. Él sí dice, entonces tenemos que pensar al enfermo como, ya, cuenta un poco cosas. Entonces, él sí piensa la neurosis, la histeria, la psicosis, la perversión como patologías. Él sí las da a pensar como patología. Y bueno, voy a hacerte una mezcolanza un poco como de mi postura desde Freud, pero también desde lo lacaniano, porque sí creo que Freud estaba, a pesar de que era un cuate adelantado a su época, me parece, al mismo tiempo era un hombre de su época. Entonces, él era un médico, un neurólogo, ¿sí me explico? Entonces, claramente que tenía que escribir las cosas desde la lógica biológica y médica. Entonces, por eso él usa cosas como el enfermo, el paciente, la psicopatología. Sí, me explico. Okay. Bueno, dicho así, yo creo que es leíble en Freud que el término psicopatología no es necesariamente equivalente a gravedad o enfermedad grave, ¿sí? Y aquí conecto con Lacan. Me parece que las estructuras psíquicas, de una forma muy linda y muy pedagógica de estudiarlas, pues es justamente como si fueran tres grandes estructuras. Yo siempre a mis alumnos las explico así. Tenemos tres grandes estructuras psíquicas: neurosis, psicosis y perversión. A la manera de un diagnóstico, pues sí, muy médico, hay cosas que caben dentro de estas tres estructuras y cosas que no. Cuando hablamos de neurosis, tenemos que subdividir. Tenemos neurosis obsesiva e histeria. Y Freud incluía por acá las neurosis actuales, las fobias, ¿ya? La angustia. Cuando hablamos de perversión, pues no solamente la perversión o las perversiones. Y cuando hablamos de psicosis, pues la psicosis. La apuesta es que en algún momento del desarrollo psíquico del humano, del humana, tiene que afrontar la castración. Seguro has escuchado el complejo de Edipo, bla, bla, bla. Bueno, la salida del complejo de Edipo, a grosso modo, es tiene que ver con la forma particular en el que cada ser va a enfrentar la castración. Saberse castrado o saberse en posibilidad de ser castrado, y saber que puede perder eso que tanto ama y que tanto desea. Y frente a ello hay tres caminos: represión, desmentida y renegación. Entonces, ¿qué nos va a determinar una posible futura estructura psíquica, neurosis, psicosis o perversión? La forma particular en la que un sujeto le hace frente a la castración. Represión, desmentida, y se me fue. Repudio. Dije renegación, pero la renegación es otra traducción de la desmentida, que es la Verleumdung en alemán, es traducida por desmentida o renegación. Yo prefiero desmentida. Y bueno, la neurosis implicará la represión. La represión será el mecanismo particular del neurótico frente a la castración. Frente a la castración te refieres simbólica, obviamente, pero a ver, o sea, ¿qué sería la castración simbólica para empezar?
Bueno, el mito que Freud nos cuenta es que el niño se da cuenta, en el complejo de Edipo, el niño desea poseer al objeto amado, que es la madre, digamos, la estructura básica, ¿no? La madre, y que de repente se da cuenta que la mamá no es de él, sino de papá, digamos. Esta es la estructura patriarcal criticable, cuestionable hoy, pero bueno, es muy útil. Hay que pensar esquemático. Útil, es útil. Entonces, se da cuenta de que si él sigue insistiendo en que papá muera o desaparezca y él quedarse con mamá, se va a dar cuenta de que puede ser castrado. Que puede perder el pilín, dice Freud, ¿no? Él hace pipí. A ver, no entiendo eso, como por qué se va a dar cuenta que puede ser castrado. Porque hay un sujeto que ya está castrado. ¿Qué sería el papá? Pero no. Bueno, también, pero no. La mujer, la madre. O sea, la hermanita. No tienen hacer pipí. Ajá. Entonces, pero ¿por qué al poseer a la mamá? O sea, ¿por qué al sacar de la ecuación al papá que digamos en ese momento es su archienemigo, que le roba el amor de su madre o la atención de su madre, el niño pasaría a ser castrado simbólicamente? No es ahí, porque él no logra sacar a papá. Entonces, como no puede ocupar el lugar del padre, entra la castración simbólica. Sí, no lo pienses descriptivo de, mira, ese niño está ahorita en ese momento de complejo de Edipo. No es tan así, es más bien en retrospectiva. Llega un paciente adulto y entonces se puede medio reconstruir un poco eso en él, pero no al revés. Bueno, hay analistas de niños que medio lo pueden teorizar y decir un poco mejor que yo, seguramente. Sí, a ver, esto es simbólico. Simbólicamente el niño se da cuenta que puede perder. Y que puede acabar castrado, porque ve que hay otros que ya están castrados. Que es la diferenciación anatómica de los sexos. El niño o varón se percata de que la mujer no tiene pene, ¿no? Y entonces los mitos infantiles es, uy, se lo cortaron, uy, le va a crecer, uy, no tiene. Y insisto, es como un tema muy cuestionable hoy, a la luz de muchos de los discursos de género, pero esa es la teorización freudiana. Y es un mito, hay que entenderla como un mito. El niño asume que puede ser castrado. La niña asume que puede ser castrada o incluso que ya fue castrada. Y esto tiene consecuencias psíquicas a posteriori, pues muy significativas. Entonces, al darse cuenta que no puede derrocar al padre, no le queda de otra más que ser como el padre. Para yo poder tener a alguien como mamá, porque no puedo tener a mamá, porque no es solo que papá sea un hombre feo, fuerte y violento y que te va a pegar, no, la sociedad está estructurada para que en teoría, digamos, no ocurra el incesto. Claro. Y entonces hay una fuerza simbólica y cultural grande que aunque en este sentido no tengas papá, digamos, madres solteras, etcétera, haya una fuerza que cobre ese lugar. Puede ser el abuelo, puede ser la otra mamá, no tiene que ser estrictamente maestro, o hombre varón. ¿Cómo? O un maestro, un entrenador, alguien, una figura. Después sí, pero digamos, sí, la respuesta es sí. Pero me refiero a ese primer momento, los 4 o 5 años del niño. Bueno, sí, ya algunos niños van con maestro, ¿no? De natación. Claro, sí puede ser otra figura que sea quien ayude a que se inserte la ley del padre. Claro. Esto que hablabas de la ley. Esa ley del padre no está tan teorizada con Freud, es más lacaniana en realidad. Y es una ley importante porque es la ley que va a bueno, se ha teorizado con Freud desde el super yo, pero no como ley, sino como identificación y ideal del yo ideal, bla, bla, bla. Siendo los conceptos que necesitan ser como puntualizados. Pero sí, en la historia infantil, digamos, esto ocurre. Y la forma particular en la que el niño le hace frente a esa castración, insisto, es la que va a devenir o la que va a producir a futuro
un camino de elección de estructura. La represión implica hacer que esa castración, ahora vamos a llamarle falta, que la falta no está. ¿Sí? Es la represión. O sea, piensa en, aquí hay no sé, aquí hay una taza, esta es la falta, ¿no? Pues el futuro neurótica hace como que no está. ¿Sí me explico? La desmentida, bueno, a ver, hace como que no está, pero sabe que está, la represión, o sea, es como, así como que, así la rodea, ¿no? En la desmentida, es como si efectivamente no estuviera. O sea, sí sabe que, digamos, se asume que está y se desmiente su existencia de la falta y entonces la puede pisar y pasarle encima. Pero sí. Y la renegación, el repudio, perdón, que sería la estructura que sería el mecanismo principal de la psicosis, agarra la taza, la avienta y pone otra. Es el delirio. El mecanismo del repudio, vemos que es el delirio. El mecanismo psíquico el delirio para el psicótico. Es construirse o sea, que esta realidad no me gusta, construyo otra. Ok. Fallidamente, no es como que el psicótico soy una realidad feliz, no, fallidamente. El perverso, no hay falta. Yo soy perfecto. Yo soy lo que necesitas. Sí, más o menos. Luego les pongo ejemplos del cine, es útil, ¿no? Como estos locos grandes perversos del cine. Me gusta mucho poner al Joker y así. Bueno, no todos los perversos son el Joker, pues, pero es útil pedagógicamente hablando, ¿no? Como él está seguro de que eso que él va a hacer en la sociedad es lo que la sociedad necesita. Claro. No hay falla, no hay error. Y el neurótico, que seríamos la gran mayoría de nosotros, es como sí, oye, ¿quieres hacer esto? Pues sí, estaría bien, sí, no sé, etcétera. Te digo, requeriría una estructura, un desarrollo mucho más amplio cada uno de ellos, pero a grosso modo, ya regresando a la pregunta, yo no los pienso como patologías, los pienso como estructuras, como formas particulares del funcionamiento psíquico de cada uno de los sujetos del mundo. La apuesta es que cada paciente que llega al consultorio pueda caber en una de estas. Suena como diagnóstico. Y muchas veces a los psicoanalistas no nos gusta decir que diagnosticamos. Me parece que la lógica de las estructuras es una lógica de diagnóstico. Y entonces estamos frente a una histeria y tiene una serie de despliegues particulares, una serie de despliegues sintomáticos particulares de la histeria y hay una serie de despliegues particulares sintomáticos de la neurosis y de la perversión y de la psicosis. Pero en esencia, más allá de los síntomas, nosotros tenemos que estar preparados para ubicar la estructura. Porque puede haber neuróticos con síntomas histéricos y viceversa, puede haber perversos con síntomas neuróticos y nosotros no diagnosticamos, digamos, desde el síntoma, sino desde la estructura. La estructura solamente es a partir del discurso y de la escucha que nos permita ver cómo él afronta la castración. Y hay un montón de elementos más, ¿no? La pulsión, el narcisismo, que nos permiten como dar cuenta de esta lógica estructural. Pero a partir de ahí es que también se hace una dirección de la cura, que es una forma particular de intervenir, digamos, en función de las diferentes estructuras. Por eso no existen intervenciones, este paciente interviene así, pues no, dependerá de su estructura, 1 y 2. A pesar de que estamos hablando de estructura, cada neurótico obsesivo es distinto. A pesar de que todos se parezcan, son divertidísimos los obsesivos. Cada uno es distinto, ¿no? Y cada historia es distinto y cada psicosis, perversión es distinta y se interviene, digamos, de forma distinta. Y por eso hay una frase muy trillada en psicoanálisis, pero muy potente y muy poderosa, que es caso por caso. Cada caso es distinto.
Y sí creo que esa es otra de las posibles diferencias con otros enfoques terapéuticos que tienden a la generalización, porque la ciencia tiende a la generalización. Tienes este padecimiento, tómate este medicamento. Es objetivo, es general, funciona. Pues acá no podemos decirle, mira, lo que tú necesitas es esto. Pues no, porque de entrada no sabemos nosotros qué necesita, ¿no? La apuesta no es dirigir en un sentido pedagógico o desde un lugar de poder, sino acompañar claramente de una forma más activa, con ciertas intervenciones, con ciertas, pues sí, se le pide al paciente que hable, digamos, de ciertas cosas, y eso va construyendo una otra historia. Oye, y sobre todo que, a ver, o sea, dentro de la ciencia, pues está lo cuantitativo, ¿no? O sea, lo que sí podemos medir, lo que podemos entender, lo que podemos cuantificar estadísticamente. Y acá de este lado, pues no se puede cuantificar el pensamiento, ¿no? O hasta ahora no hemos podido cuantificarlo. Es difícil entender el psiquismo, como dices tú, porque primero que nada, lo único que tienes como herramienta para poder interpretar un psiquismo, pues es el habla. Tú estás confiando en que lo que dice la persona que estás escuchando, pues es más bien esa es tu única herramienta con la que puedes trabajar. Pero muchas veces el diálogo o el discurso de la persona ni siquiera es un diálogo de confianza, ¿no? Porque es como que, bueno, probablemente ni siquiera él mismo entiende qué hay en su inconsciente. Entonces, sí, justamente es como ir quitando capa por capa y ir entendiendo lo que está intentando expresar el paciente o lo que está intentando buscar dentro de su psiquismo o dentro de sus estadios, lo que hablábamos de la primera tópica y segunda tópica. Y eso no es algo que uno pueda, como yo decía ahorita, cuantificar o aseverar con 100% de precisión que es así, ¿no? O sea, porque incluso el pensamiento es un discurso propio y puede ser cambiante. Lo que yo viví hace 10 años lo interpreté de cierta manera, pero ahora que ya pasó cierto tiempo puedo darle otro significado. Y entonces ahora, ¿cuál es mi pensamiento acerca de ese hecho, no? Entonces, es algo tremendamente difícil de medir. Y creo que justamente por eso es que la teoría de Freud o los inicios de la psicología y del psicoanálisis pues fueron tan criticados, ¿no? Porque como la mente al ser algo intangible era algo difícil de entender en aquel momento. Ahorita me parece que sigue habiendo un poco de tabú en ese tema, pero digo, sí creo que vamos avanzando en cuanto a la psicología, en cuanto a ponerle nombre, en cuanto a traer las cosas de la mente a través de palabras a la realidad. Y bueno, digo, eso es un gran avance del siglo XXI. Yo sí creo que nos estamos dirigiendo por un muy buen camino y sí creo que la psicología con todas sus especialidades como psicoanálisis y diferentes métodos, de alguna u otra manera le van a venir a poner orden a este psiquismo o a nosotros como que para poder entender mejor cómo es que cada uno procesa su entorno, ¿no? O la ley o el deseo. Y bueno, ahorita me parecía muy curioso que decías que el niño desde chiquito, o sea, niño o niña, se enfrenta a esta ley, ¿no? O a esta castración. Pero para enfrentarse a la castración, primero tuvo que haberse enfrentado al deseo, ¿no? Entonces, primero deseo, en el ejemplo del niño de Edipo con la mamá, primero deseo a la mamá en el sentido amoroso, en el sentido de que yo quiero ser tu único objeto de amor, dame toda tu atención a mí. Y luego se enfrenta a la ley, que es el padre. Entonces, es muy curioso cómo desde niños ya nos enfrentamos al deseo y a la ley, ¿no? Y cómo interpretamos la realidad. Entonces, me gustaría hacerte la pregunta de por qué dirías que es importante para el psicoanálisis entender el deseo. Es que el deseo es todo. O sea, tú te fuiste al ejemplo de los 4 o 5 años, cuando el niño en un momento del complejo de Edipo se percata pues, que hay una ley. No, el deseo está desde antes. El deseo está muchísimo antes. El deseo pues, es lo que nos hace humanos.
Un león en la selva no desea comer. Come por instinto, ¿no? Caza por instinto. El humano no. El humano desea. Y el deseo es ese empuje que nos hace humanos. Y desear las peores cosas. Después será dominado, regulado, para que podamos vivir en sociedad, digamos, ¿no? Pero sí, el deseo es una piedra angular. Estudiar el deseo para el psicoanálisis es una piedra angular. Y en ese sentido, la pulsión, concepto complejo en el psicoanálisis, en Freud, pero vaya, fundamental. No puede haber psicoanálisis sin entender la pulsión, sin entender el deseo, sin entender la transferencia, sin entender el inconsciente. Entonces es como, sí, súper, 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 súper importante. Y el deseo es además, ¿cómo decirlo? La formación de compromiso es las formaciones de compromiso son son choques de deseos. Entonces, un lapsus, un acto fallido, un sueño, etcétera, es el deseo puesto en evidencia, es el deseo evidenciado. El deseo siempre tendrá una carga inconsciente, una carga consciente también, pero sí, es fundamental, fundamental. Uh-huh. Con respecto a esto que decías como esta frase sobre como el futuro del psicoanálisis, yo lo despegaría en gran medida de la psicología, porque me parece que está habiendo un futuro para la psicología. O sea, el psicoanálisis no sé, y creo que en lo particular no me encantaría que tuviera el lugar que está teniendo la psicología, porque es un lugar de religión, de verdad absoluta. Es el que comienza a tener la psiquiatría, la psicología. Y creo que él dijo en algún momento Modesto Garrido, un psicoanalista, que el triunfo del psicoanálisis es el triunfo de la religión. Y creo que esto es aplicable para otros enfoques terapéuticos. El gran triunfo que está teniendo hoy lo cognitivo-conductual es el triunfo de la religión. Tienes que llevar a tu hijo a cognitivo conductual porque tiene estas fallas en su conducta y en su cognitivo, ¿no? Y entonces todo se estandariza y se convierte en pecado, ¿no? O en la Biblia, o en religión, en dogma, ¿no? Pues por eso creo que es complicado como pensar en un futuro de ello, y el psicoanálisis no tiene por qué apostar a lo cuantitativo. Hay algunos psicoanalistas que les gusta numerar, digamos, algunas cosas y está bien, pero no se necesita, no es la apuesta. Esta es una apuesta, otra es distinta. En ese sentido, no comulgo con la idea de intentar cientificar el psicoanálisis. Me parece que el psicoanálisis tiene su lógica epistemológica bien construida, y que en ese sentido no requiere la objetividad científica de las ciencias naturales, digamos, cosa que de la psicología sí buscan muchas de ellas, y lo peor, lo están logrando, no sé cómo. Acá no, acá creo que no. Pues sí, creo que es bastante diferente. Por un lado, el psicoanálisis, como tú dices, es bastante difícil, primero de entender y luego también, pues obviamente, de cuantificar. El futuro de la psicología, a lo mejor, como tú dices, también se está estructurando hacia, tal vez un poquito hacia la neurociencia, ¿no? Que es donde podríamos cuantificarlo. Y yéndonos hacia ese lado, pero de la neurociencia, pero desde el lado de la del psicoanálisis, perdón, me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Pues, o sea, obviamente tú sabes que mi área de especialización es el ejercicio físico. Ahorita yo estoy muy clavada con el tema de la neurología del ejercicio físico, cómo a través del ejercicio físico el cerebro experimenta la sinapsis,
en sus diferentes variaciones, ¿no? Si es ejercicio aeróbico, si es anaeróbico, si, no sé, si es ejercicio coordinativo, o sea, todas estas áreas del ejercicio, ¿tú crees que pudieran ayudar a procesos o procesar conflictos inconscientes? Ahorita que hablábamos del inconsciente y de sus conflictos, ¿crees que el ejercicio físico puede ayudar, ya para ir cerrando un poquito aquí como la entrevista, crees que puede ayudar el ejercicio físico a procesar estos conflictos inconscientes? ¿Cómo crees que lo pensaría el psicoanálisis? No, No. no, yo no, no. Yo creo que el ejercicio es buenísimo. Ayuda, relaja, es terapéutico, ah, ayuda a facilitar la sinapsis y disminuir colesterol, triglicéridos y demás que facilitan una conducción más óptima, digamos, sí, de la sinapsis y de los procesos neurológicos. El ejercicio es necesario, útil y sí es terapéutico. O sea, yo estoy convencido de que prácticas psicológicas y psiconeurológicas que recurren a dieta, ejercicio, sueño, puta, es necesario, pero no es una herramienta del psicoanálisis. Y no puede serlo, porque no, pues porque no. Ahora, no es lo mismo que un paciente llegue y me hable de cómo el ejercicio, y entonces historizamos el ejercicio, investimos el ejercicio y volvemos el deporte y el ejercicio como parte de su lenguaje. Como gracias al lenguaje volvemos al ejercicio un objeto psíquico y ahí sí, pero si te fijas, no es el ejercicio, sino que el ejercicio se convierte en discurso, en habla, digamos. Pero no. Creo que no, y insisto, creo que no es necesario. O sea, sí creo que eh, en algún momento un paciente, pues, digamos, se autosugirió y me pareció que era buena idea comenzar a hacer ejercicio por cuestiones ahí de su historia familiar con las enfermedades alimentarias y le vino bien, pero no porque el ejercicio le ayude a ser consciente o no inconsciente, no, sino porque fue al revés. Algo de su historia atoraba la salud y entonces el análisis le permitió desatorar un poco ese síntoma y entonces hoy puede ir a hacer ejercicio y come un poquito mejor, tampoco tanto. Pero no es, o sea, insisto, no es el ejercicio haciendo eso. Ahora, indirecta o accidentalmente sí. Así creo que hay gente que no requiere o no ocupó ir a psicoanálisis y en algún momento encontró en el senderismo, en el ejercicio, algo y ese algo le permitió destrabar algo del síntoma que traía y que fue terapéutico. Por eso insisto en que sí es terapéutico, pero respondiendo puntual a tu pregunta de si el ejercicio puede hacer, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero bueno, hacer consciente lo inconsciente y desanudar ciertos síntomas, pues la apuesta es no, no, eh, porque el psiquismo funciona diferente, no se puede pedagogizar en ese sentido psicoanalítico. ¿No? Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir esta pregunta y digo, ya para ir como finalizando la entrevista, me gustaría trasladar un poco lo que acabamos de hablar acerca del ejercicio y si podría funcionar como método terapéutico. El trauma para mí es visto como un suceso que marcó el psiquismo del individuo, del paciente, y que provocó una serie de procesos neuronales, es decir, fisiológicos, como de choque, por así decirlo, ¿no? Entonces hay unas vías neuronales que ya no se quisieron conectar porque el individuo lo vivió de manera tan traumática que prefiere bloquear ese camino neuronal, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de que, oye, ¿te acuerdas de tal cosa? No, no me acuerdo porque fue un evento traumático y yo decidí, o mi cerebro decidió bloquearlo, ¿no? Entonces, en este sentido, a través del ejercicio físico y a través de todas las conexiones neuronales que genera el ejercicio físico, ¿tú dirías que podemos acceder a estas memorias o a esta parte inconsciente reprimida
a través del movimiento, ya deja tu ejercicio físico, que si te subes al cerro, que si no, que si es terapéutico, no, o sea, a través del movimiento, a través de la kinesiología, generar esta sinapsis y después de la kinesiología meter la terapia del habla, podríamos recuperar de manera más fácil estos caminos neuronales que nos conducen hacia esta, pues hacia este trauma o hacia esta patología, entre comillas. Pues en el sentido cognitivo, ya dejando de lado psicoanálisis, en el sentido cognitivo, sí. O sea, sí, la estimulación neurológica con ejercicios cognitivos y físicos ayuda un montón a recuperar la memoria. Hasta ahí puedo decir, no es, o sea, no es como que un paciente con Alzheimer se cura, digamos, ¿no? En ese sentido, o personas con demencia se curan en ese sentido, no, pero ayuda un montón, ¿no? Ahora, con respecto al trauma en estricto sentido, también tengo que decir que sí, porque incluso un poco también desde el psicoanálisis la apuesta es que eso alrededor del trauma es inhablable, no se puede hablar y que en algún momento pueda hablarse. Digamos, lo que se pueda decir sobre el trauma, la experiencia traumática, evento, hasta ahí se puede decir, pero en este momento no, o sea, la apuesta es que se pueda nombrar, en este momento no se puede. Y otra cosa, hace rato dijiste que la única herramienta que tenemos es el habla, y yo te diría, no es el habla, es el lenguaje. Y en ese sentido, el lenguaje no solo es el habla verbal, digamos, sino lenguaje de señas, el lenguaje de texto, ¿no? Lenguaje no verbal, textual, no verbal. Y creo que aquí, no sé, esto no es tanto como de mi interés, pero quizá te pueda servir pensar algo alrededor del lenguaje deportivo, físico, quizá te pueda servir. Investir de lengua. Dije una tontería porque investir implica lenguaje, pues, pero investir algo del deporte, del ejercicio, más que el deporte, ¿no? Del ejercicio, de la actividad física y convertirlo en herramienta para algo del lenguaje. Seguro se puede. Pero, pues bueno, tocará a ti hacer esa chamba. Si es algo que pues, está muy fuera de mi área, de mi interés, pero creo que puede. Sí, creo que puede hacer. Sí, sí, sí. Fíjate que últimamente ha habido muchos debates, digo, ya nada más como que a conclusión, ha habido muchos debates en cuanto a que se está queriendo conducir la psicología hacia la ciencia a través de la neurociencia, ¿no? Entonces, hay una autora que yo sigo mucho, que honestamente ahorita se me olvidó su nombre, pero que ella justamente sale a defender que la psicología no se debe mezclar en el camino de la neurociencia, que son dos cosas aparte, porque la psicología, a grosso modo, estudia lo simbólico, cómo el individuo interpreta su entorno y cómo es que el individuo a través del entorno crea su yo, lo que hablabas hace rato, ¿no? Cuáles son las condicionantes que él tiene para partir de ahí el desarrollarse. Entonces, la neurociencia es un camino completamente diferente y sí, nos ha traído grandes avances en el siglo XXI, impresionantes, pero no deberíamos de conducir la psicología hacia el camino de la neurociencia para darle validez, ¿no? A esta ciencia natural, por así decirlo. Y obviamente dentro de la psicología, pues yo agregaría el psicoanálisis. Ahora, yo sí me inclino mucho en la neurociencia porque pues yo estoy en el área del ejercicio, del movimiento, de lo cuantificable, de lo medible, pero por otro lado yo creo que en la psicología, este es mi análisis, la psicología al final te resume dos cosas, en lo simbólico y en lo neurológico, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es que mi sistema nervioso funciona en el entorno o interpreta el entorno y cómo a partir de esa interpretación que se da en el cerebro, yo hago mi significación
para mi realidad, que sería lo simbólico, ¿no? ¿Cómo es este discurso que yo me estoy contando a partir de lo que sí viví en mi entorno, lo real, en lo físico? Entonces ahí, para mí, la psicología involucra esas dos áreas, lo neuronal y lo simbólico. Y yo quiero trabajar a través de lo neuronal, a través del ejercicio, del movimiento, del cuerpo, y también a través de lo simbólico, ¿no? Entonces, mi principal objetivo en este canal es justamente eso, empezar a desdoblar la ciencia, empezar a decir, oye, no nada está lo cuantificable, lo medible, lo neurológico. También está esta otra parte a la que hay que ponerle mucha atención, que es lo simbólico precisamente. Hay que traer todas las herramientas posibles a la mesa para poder de alguna manera, yo que estoy interesada, por ejemplo, ahorita en los trastornos neurodegenerativos o en los trastornos del sistema nervioso, cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Para que este aumento que hemos ido viendo a lo largo de los años, a lo largo de la era industrial, que trajo, sí, muchos beneficios económicos, pero también un sinfín de problemas a la salud, ¿cómo vamos a poder ponerle, yo creo que no sé si decir fin o al menos un alto y entenderlo ahora en esta realidad que tenemos, que ya es un hecho, que no podemos parar la industria, que tenemos que adaptarnos el modo de vida hacia esas circunstancias, pero que no sea solamente a través de la neurociencia, ¿no? O sea, yo sí soy una fiel creyente de que la psicología en todas sus áreas es, es la ciencia que en el siglo XXI más nos va a transformar y más le va a aportar a la humanidad. En cuanto al individuo, ¿verdad? En cuanto de carácter personal. Y pues bueno, este es el objetivo de este canal, o sea, como que empezar, te digo, a traer a la mesa diferentes temas, diferentes perspectivas, diferentes profesionales, diferentes áreas también, cómo de todas se puede hacer una especie de resumen para favorecer a los individuos, para dar la ciencia aplicada a su día a día. Y pues nada, o sea, te quiero agradecer mucho la entrevista, que nos hayas explicado, aunque sean temas bastante complejos, pues un poco del mundo del psicoanálisis, quién fue Freud, por qué es importante entenderlo, cuáles son las diferencias entre la psicología y el psicoanálisis. No sé si quieras agregar algo más, si te gustaría dejar tu contacto para futuras colaboraciones con alguien o no sé, algún comentario. Pues les quiero un comentario, agradecer la invitación, deseo mucho éxito al canal, a tu investigación, al trabajo que estás haciendo, y que pueda haberse enriquecido por diferentes puntos de vista y diferentes disciplinas, es súper padre. Creo que hay que justo estar abiertos a la diferencia y de la diferencia pues lograr la unión y el avance, ¿no? Y no, nada, agradecerte mucho la invitación y sí, pues por ahí te paso mi correo y todo para cualquier duda o algo del tema, pues yo encantado. Claro. Pues bueno, Ernesto, nuevamente te agradezco mucho este espacio y tu valioso tiempo que nos hayas compartido de tu conocimiento. También por ahí voy a postear tu tesis acerca del análisis de la muerte en la Revolución Mexicana, me parece que me habías dicho. Pues, interesado también en leer ese texto, me parece que va a ser increíble, interesante poder leerlo. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias y pues estamos en contacto. Va que va, Marcia. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Mucho éxito. Bye.